esa es una de las situaciones, ¿no? Y me recuerdo yo llorando después, muy angustiada, muy frustrada. En uno de mis primeros videos les comentaba que sentía que tenía mucho contenido de valor, pero que me estaba costando mucho transmitirlo. Una de las situaciones que recuerdo que me hicieron retraerme muchísimo y que fue lo que me motivó a alejarme un poco de las redes. Siempre hacía el contenido a medias por estas situaciones que recordaba y que me traían mucho dolor. Una de las situaciones que más recuerdo, que fue más contundente, que marcó un antes y un después en mi vida, fue una de las en las que me recuerdo grabando un video y la persona que estaba conmigo en ese momento, que era mi pareja, papá de mis hijos, lo recuerdo burlándose de mí, de mi momento en el que yo estaba grabando. Y bueno, esa es una de las situaciones, ¿no? Y me recuerdo yo llorando después, muy angustiada, muy frustrada. Eso me hizo retraerme muchísimo, porque bueno, obviamente que no fue solo esa situación, sino fue un conjunto de muchas cosas, ¿no? De muchas situaciones, de burla, del ¿para qué haces eso? Qué ridícula. Y bueno, y así un montón de comentarios que me fueron retrayendo y que me fueron apagando. Tuve que hacer un proceso muy importante para poder volver a confiar, volver a sentir seguridad a la hora de sentarme frente a una cámara y poder hablar y contar mis experiencias, todo lo que yo quiero compartir. Realmente fue muy doloroso, fue difícil el camino de volver a construir esa confianza, porque uno piensa que está haciendo el ridículo, piensa que lo que yo estoy compartiendo no tiene valor para nadie, que es una pérdida de tiempo. Uno empieza a creerse todo eso que los demás personas le dicen y eso no es así. No es así. Tuve que hacer un proceso importante, ¿no? De empezar a reconocerme, empezar a reconocer mis deseos, también empezar a reconocer mis debilidades, lo que realmente me tenía que trabajar yo para poder ir aceptándome, aceptando mis carencias y también mis virtudes, porque era algo que yo no veía directamente, no veía virtudes en mí, no veía capacidades, porque todo lo que podía ser una virtud, una capacidad, me lo habían transformado en defectos, en cosas que yo realmente no tenía. Entonces fue empezar a cambiar ese discurso que resonaba dentro de mí todo el tiempo, sos una inútil, estás haciendo el ridículo, las burlas. Entonces empecé a cambiar todo ese discurso que había dentro de mi cabeza y empecé a hablarme a mí misma y empecé a hacer que mi mente me escuchara a mí y que dejara de escuchar esas palabras y esas voces que me aplastaban y me consumían. Es un caminito de todos los días de empezar a hablarte de a poquito, porque también es como que resulta un poco incómodo, un poco raro mirarte y decirte, no, vos sos genial, vos tenés capacidades, tenés muchas virtudes. Es importante lo que tenés para compartir, es importante tu experiencia de vida, lo que viviste, lo que pasaste, lo que todo tu camino recorrido es muy valioso para otras personas. Entonces, empezar de a poquito a ir hablándote con amor, con paciencia, mucha paciencia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que
todo el tiempo tenemos que resolver todo, que tenemos que saber todo, pero aún así era como que siempre éramos incapaces, pero aún así teníamos que hacerlo todo. Entonces, bueno, es un camino, es un proceso que tuve que hacer de poder reconocerme, de poder cambiar mi diálogo interno. Todos los días un poquito, ¿sí? Todos los días un poquito. Y bueno, y empezar también a buscar cuál es el camino que yo quería para mi vida y cuál es el camino que yo quiero compartir y que quiero transitar día a día. Entonces, el camino que yo quiero no es uno donde yo tenga que reprimirme porque haya personas que no le guste lo que yo tengo para decir. Desde que pude hacer ese proceso, realmente los comentarios hoy en día no me afectan, o tal vez me afectan, pero no de la misma manera, no me aplastan, porque yo soy consciente y yo sé lo que valgo, yo sé quién soy, sé lo que tengo para dar, para ofrecer, y también conozco mis zonas oscuras, mis debilidades, entonces eso permite que vos tengas confianza y que la palabra del otro no sea un determinante en tu vida. Eso es súper valioso y es hermoso poder hacer ese proceso. Sé que es muy difícil si vos también lo estás pasando o si lo pasaste. Sé que es muy difícil apagar esas voces porque son muy aplastantes a veces. A veces lo escuchamos por tantos años que están muy arraigadas dentro de nosotros, pero tenemos que tener mucha paciencia y saber que sí se puede, sí se puede. Si yo lo logré, ustedes también lo van a poder. Así que nada, animarlos a que puedan hacer ese proceso y que puedan lograr eso que desean. Yo, por ejemplo, logré poder estar sentada acá y compartiéndoles esto que para mí es muy valioso. Hoy entiendo que es súper valioso porque hay muchas personas que están pasando lo mismo y que pueden identificarse conmigo y pueden entender y darse cuenta de que si hay otra persona que pasó lo mismo y que lo pudo lograr, que pudo sanar eso, cambiar ese diálogo interno, vos también podés.